Bueno, continuando con la segunda parte de la primera sesión del tema de la formación, abusos sexuales en menores, lo dejamos aquí simplemente por no introducir dos o meter dos sesiones seguidas en una misma, o sea, perdón, 2 horas seguidas en una misma sesión. Entonces, simplemente para que fuera para vosotros un poquito más liviano y tuvierais diferenciadas pues 2 sesiones, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ha sido simplemente por eso. Vamos a continuar hablando del desarrollo psicosexual o las etapas del desarrollo humano. ¿Y por qué? Porque es interesante entender en cada etapa de la vida qué conductas, y sobre todo por el tema que estamos tratando, qué conductas son las adecuadas o no adecuadas, o aquellas que pensamos que no son normales y a lo mejor sí que son normales, y que las entendamos y sobre todo que sepamos el nivel madurativo de cada niño, esas conductas si corresponden o no. Por otro lado, hablar de las etapas del desarrollo también es explicar el desarrollo humano como un desarrollo de emocional, social y físico de un niño pequeño, ya que tendrá un impacto directo en su desarrollo general y en el adulto en el que se convertirá, claro. Por esto es muy importante comprender la necesidad de invertir en los niños pequeños, ya que así se maximiza su bienestar en un futuro. Esto lo he repetido en varias ocasiones, que es importante cuando hablamos de sexualidad, eh, hablar desde lo natural, hablar con confianza, eh, sus necesidades o sus preguntas, que podamos resolverlas, porque esto es como una casa. Teniendo buenos cimientos, eso se mantendrá en un futuro. Puede variar por variables externas que a lo mejor no corresponden al trabajo que hemos hecho, pero ahí está, ¿no? Y entonces es importante pues invertir en esa educación, ¿no? En la educación sexual y como en muchos más valores para que los niños en la edad adulta pues puedan conformar esa personalidad y esa información y esos valores. Por lo tanto, es muy importante también eso, entender el desarrollo de cada etapa del ser humano, ¿no? Aquí se he puesto en esta lámina las etapas del desarrollo humano y podríamos empezar desde infantil, pero realmente antes del nacimiento ya estamos hablando del desarrollo de ese bebé dentro del vientre de su madre. Veremos más adelante en una lámina cómo también hay alguna conducta, por decirlo, sexualizada que se produce también antes del nacimiento. Por lo tanto, simplemente os he puesto una referencia, ¿no? Pues bueno, prenatal, infantil, eh, pubertad, adolescencia, juventud y madurez. En la etapa de pubertad y adolescencia es cuando es más significativo pues, los cambios tanto físicos como emocionales. Y vuelvo a decir que no debemos esperar a esta etapa, ¿de acuerdo? Ni a la pubertad ni a la adolescencia para explicar determinadas conductas, determinadas cosas que pues a esa edad ya las tendríamos o la tendrían que tener resueltas, ¿de acuerdo? Y eso implicaría que no hubiera unas consecuencias muchas veces que son negativas, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de sexualidad infantil, fijaros que ya en el siglo pasado se empezó a abordar de la mano de Freud y hablaba de la sexualidad infantil en su teoría psicosexual. Y lo que apoyaba era las funciones vitales y esa naturaleza de autoerótica. Y cuando hablamos de naturaleza autoerótica, estamos hablando del autoerotismo. ¿Y qué es el autoerotismo? Pues es un concepto que él describe como un tipo de sexualidad que se orienta al cuerpo propio, prescindiendo de un objeto externo. Es decir, hablando del placer que uno mismo se proporciona. Em,
Claro, decir esto de niños es como pensar ya en la masturbación. No, no es. Hablamos de edades muy tempranas y el concepto que tenemos el adulto de masturbación no es el que tiene el niño. Ni siquiera ellos de alguna manera identifican mm, esa conducta como masturbatoria, simplemente como algo placentero. Fijaros que Freud en este caso habla de los estadios que son esa etapa oral, anal y etapa fálica. Después hablaremos de la etapa fálica porque para mí adquiere, ¿no?, un matiz importante. Esa etapa está vinculada a unas zonas erógenas determinadas, como son la boca, el ano o los genitales respectivamente. Y la actividad erótica del sujeto infantil se centra en esta zona. Hablamos de erótico, pero hablamos de alguna manera entrecomillado, claro. Si os dais cuenta, de 0 a 3 años aproximadamente, para ellos la succión, ¿no?, tiene un valor de amarse, de quererse, de darse placer. Es como un modo de satisfacerse, chupando el dedo o el pecho materno, por ejemplo, también es una forma de sentir ellos placer, bienestar. Después habla Freud, habla de la fase anal, ¿no?, que durante el segundo año y tercer año el niño siente placer cuando se deriva del acto de defecación o de retención de material fecal, ¿no? Él controla, por lo tanto, para ellos es una manera de placer, ¿no?, o de bienestar. Después, cuando hablamos de la etapa de fálica, estamos hablando ya de los genitales. Y fijaros cómo utiliza esta etapa o cómo utiliza el nombre de genital enfocado al genital masculino, fálica de falo, ¿vale? Entonces, la importancia que se le da al pene como, ¿cómo decir?, herramienta o como sí, podríamos decir herramienta en cuanto que utilizamos nuestro pene, el pene como forma de dar placer, ¿de acuerdo? Como importancia, el pene como una identidad, ¿de acuerdo? A Freud habla también como de la castración femenina y habla desde el punto de como no tiene pene, es como si algo se hubiera quedado a medias. ¿De acuerdo? Entonces, Freud le da mucha importancia al genital masculino. Y bueno, aunque parezca mentira, pero a día de hoy se le sigue dando esa importancia al pene como identidad, ¿de acuerdo? En consulta hay la mayoría de los problemas de disfunción sexual en el hombre es tema sobre todo por el miedo a no dar la talla, porque su pene no responda. Y siente una presión en ese sentido, porque se siente responsable del placer de la mujer y como forma de, sí, de su identidad, ¿no? Esto veremos más adelante porque sí que es cierto que en algunos casos, en alguna de las fases que vamos a ver, se hace referencia, ¿no?, a ese, al pene, ¿no?, al falo como identidad. Y lo llevamos arrastrando. Fijaros, en las charlas que doy en los institutos es significativo, ¿no?, la importancia que chicos y chicas le dan al tema de los genitales como forma de relación sexual, ¿no? Y como la importancia que tiene sobre todo el pene. El genital femenino externo, en este caso, porque siempre cuando hablo más hablo de los genitales externos, porque son los que de alguna manera parece que nos cuesta hablar más que de los genitales internos, porque el genital interno supone, hablamos de reproducción y por lo tanto parece que nos da menos vergüenza hablar de lo reproductivo que del placer. Bien, pues la importancia de los genitales y sobre todo del genital masculino, ¿no?, como identidad y como forma ¿no?, de placer y de responsable el hombre de su pene para proporcionar placer, ¿vale? Por eso es importante
explicar a edades tempranas el significado de los genitales, no solamente como tema de prevención, ¿de acuerdo? Que en este caso lo hemos visto, qué partes son las que hay que tocar, las que no hay que tocar, pero esa identidad también, porque a largo plazo puede provocar pues el tema de disfunciones y bueno, pues otras consecuencias. Entonces, aunque parece algo que pasa de largo, pero es importante. Bien, continuamos. Después está el estado del periodo de latencia, que para él es un periodo ahí que está como pasa entre la infancia y la edad adulta. Entonces, bueno, está como en ese descubrir. Y después ya a partir de los 12 años pues habla de esa fase ya genital. Y es, bueno, pues ya hay placer con su propio cuerpo y con sus iguales, ¿de acuerdo? O sea que hablar de sexualidad infantil no es hablar, no estamos hablando que la sexualidad infantil la hemos descubierto ahora, que por otro lado, otra cosa es que la queramos omitir, que queramos pasar por encima, como que no existe, ¿de acuerdo? La sexualidad infantil existe y hay que trabajarla porque cuando no trabajamos esto, esos niños, esas niñas se vuelven adultos, adolescentes y después adultos. Y entonces recogen mucha información o alguna información nula o información distorsionada o la información no viene por donde tiene que venir y eso crea una serie de consecuencias negativas, ¿de acuerdo? Bien, continuamos. Para hablar de sexualidad tenemos que hablar también de la sexuación, ¿no? De cómo antes del nacimiento hablamos del sexo cromosomático, que es hablar de hombre y mujer, el sexo gonadal, donde está la información sobre unas glándulas genital, masculina y femenina, y que se encarga de elaborar las células reproductoras, ovarios y testículos. Y después se forman lo que sea los genitales internos y externos, ¿de acuerdo? Y ya después del nacimiento, tras el nacimiento, hablamos del sexo de asignación. Bien, hablar de sexo de asignación, creo que lo comentamos anteriormente, es importante porque ahí es cuando empezamos a educar. ¿Y cómo educamos? Dependiendo de si es niño o niña, pues educamos de una manera u otra. Los genitales, ¿vale? Damos la importancia a los genitales de la mujer por una cosa, como cuidado que esto no se toque, cuidado que no lo enseñes, cuidado no te toques, cuidado, cuidado. Y el del hombre se refuerza como forma de, ¿no? Lo que hemos comentado anteriormente, el falo, esa identidad. Si un niño se toca su genital, hasta se le ríe la gracia, pero una niña, ¿sabes? No se puede hablar de su genital. De hecho, tanto la sexualidad femenina ha estado oculta mucho más tiempo que la masculina. Es importante educar de manera igualitaria, no por ser hombre ni mujer, o ser niño o niña, tenemos que educar de manera diferente, porque hablamos de, pues eso, de una sexualidad a lo mejor distorsionada y no de lo positivo. Bien, cuando hablamos de desarrollo sexual, los seres humanos somos seres sexuados, es decir, desde que nacemos hasta que morimos nuestra sexualidad está patente. Eh, Nacemos con un cuerpo y a medida que crecemos, cada persona irá descubriendo cómo funciona, cómo reacciona y cómo se transforma. Y al mismo tiempo cómo lo vivimos, ¿no? Cómo vivimos también nuestra sexualidad. Exploramos a veces por ensayo y error, sobre todo en las primeras, en las primeras edades, ¿no? La edad muy temprana, nos tecamos, sentimos gustito y muchas veces se refuerza esa conducta. Sobre todo eso en en las primeras edades. Y vamos dando ese significado a esas sensaciones, por si son agradables, son desagradables, etcétera. Estas sensaciones se pueden, ¿cómo decir?, reforzar o no, dependiendo nuestras experiencias, ¿de acuerdo? Dependerá de qué experiencias tengamos, pues puede ser reforzada o no.
Todo esto sucede durante años y en cada etapa se vive de una manera diferente y se expresa de diferente. Por eso la sexualidad es tan dinámica. No es lo mismo la sexualidad infantil, no es lo mismo la sexualidad en la adolescencia y no es lo mismo la sexualidad en una edad adulta. Aunque se vive en cada etapa se vive de una manera diferente, y eso influye también, pues, de qué manera nos la han enseñado y cómo nosotros la vivimos y qué experiencias hemos tenido, ¿de acuerdo? Em, la sexualidad infantil, eh, los procesos básicos que condicionan este desarrollo son dos. El establecimiento de vínculos afectivos, creo que en algún curso ya hemos hablado, ¿no?, de los afectos, del apego. Y hablar de apego es hablar de un vínculo humano por excelencia. Es decir, es tener en cuenta que el núcleo principal de cómo nos relacionamos con los demás en nuestra vida adulta se basa en gran parte en las experiencias que hemos vivido en los primeros años de vida, con esas figuras parentales y que condicionan de alguna manera las relaciones afectivas posteriores, de forma no determinante, pero sí de alguna manera con probabilidad puede afectarnos. Cuando hablamos de figuras paternas o parentales, debemos hablar también de ese vínculo también que se establece con los padres o con aquellas figuras también más cercanas a los niños. Y entre ellos pues pueden ser los abuelos, los profesores, primos, es decir, el entorno más cercano también puede contribuir a que ese apego se refuerce o no. Eh, Tiene que también de alguna manera mantener ese afecto a nivel físico, es decir, no solamente con palabras, sino mantener ese afecto físico es fundamental también en el desarrollo de la autoestima y confianza. Se tiene que crear un código de comunicación más íntimo, ¿vale? Por otro lado, estos vínculos afectivos también pueden ayudar y ofrecer y también regular de alguna manera la cantidad de estimulación que necesita el niño o la niña para su desarrollo, ayudándole a explorar y consecuentemente a aprender. Es decir, cuando yo exploro, cuando es por ensayo o error, claro, yo ya sé diferenciar lo que es agradable, lo que no es agradable, y eso me va a hacer que yo aprenda. Hay que fomentar esa salud física y mental, siempre que el apego sea adecuado. Si no es adecuado, claro, desde luego no se va a desarrollar de ninguna manera. Tenemos que ayudar a que eso sea de alguna manera positivo. Si recordáis, la pirámide de Maslow, el primer escalón eran las necesidades fisiológicas. Y una vez que esas necesidades estaban cubiertas, Maslow decía que se pasaba a los siguientes estadios. Si recordáis, lo siguiente será seguridad y afiliación. Y la seguridad que necesitamos las personas se refiere también a sentirnos seguros y protegidos. Y en ellos se distingue tres estadios: el de seguridad física, la integración de mi cuerpo, de salud, y también el de, bueno, disponer pues de una vivienda o muchas veces pues también nos proporciona esa seguridad. Pero sobre todo vamos a remarcar aquí esa seguridad tanto física, ¿no?, de integración de nuestro cuerpo, y de salud. Y el siguiente estadio es el de afiliación. Y esa necesidad se expresa cuando las personas buscan superar esos sentimientos de sentirse bien, de sentirse vinculados a otras personas de manera afectiva, a una, a varias y sobre todo a personas que han estado presentes desde, pues desde la infancia y que quieren mantener. Cuando se intenta trascender al ámbito individual y establecer esos vínculos con el entorno social, de acuerdo, es importante. Después vemos que también otro de los procesos básicos que condicionan ese desarrollo sexual también es la identidad sexual y el rol de género.
Fijaros, todo esto, cuando hablamos de sexualidad, eh, pensamos en sexualidad como solamente genital o como en las relaciones sexuales. Bien, pues la identidad sexual y el rol de género forma parte también de ese proceso de cuando hablamos de sexualidad. Eso podemos hablar con los niños casi desde el primer momento, a partir de los 2 o 3 años, cuando ya ellos tienen muy claro, se identifican ya con un sexo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues podemos empezar a explicar determinadas cosas. Nacer en un mundo sexuado, ya a partir de los 2 años se identifican con esto, con uno de ellos. El reconocimiento propio de la identidad de género se desarrolla con el tiempo de manera muy similar también al desarrollo físico del niño o de la niña. Y por lo tanto empieza ya a tener curiosidad por lo que sucede en su entorno. Ahora veremos aquellas curiosidades que tienen dependiendo de su nivel madurativo, de su edad, pues vamos a ver qué curiosidades tienen y ahí estamos nosotros pues para darle respuesta a esas curiosidades. Porque es importante porque conformarán después pues a esa persona adulta. Bien, como he hablado antes, en la etapa, si se da cuenta, hemos hablado del desarrollo de las etapas del ser humano. Ya hablamos de la prenatal, de infantil. Bien, pues hablando del desarrollo prenatal, si os fijáis, al 4.er mes de embarazo, los órganos sexuales están ya completamente desarrollados. Al 5.er mes, el bebé ya puede mostrar respuestas reflejas de erección o lubricación. Es lo que creo que os he hecho referencia al principio. Somos seres sexuados y desde que nacemos hasta que morimos, pero si os dais cuenta, hasta antes de nacer ya tenemos respuestas sexuales. Algunos bebés hasta en el interior del útero también pueden manifestar conductas de autoestimulación. Y hay ecografías en las que realmente aparece significativo, pero sucede. De hecho, hace poco estuve hablando con un amigo que es pediatra y me lo confirmó, porque bueno, a veces hay que confirmar determinadas cosas, no hablar por hablar. Y es cierto, o sea, que antes de la infancia, del nacimiento, ya hay una respuesta, por decirlo de alguna manera, sexuales en el vientre de la madre. Mirar estas conductas que hablamos de adecuadas, estamos hablando de lo que podemos decir normalizadas o que son normales dentro de cada edad. Por ejemplo, de 0 a 5 años estamos hablando que los niños empiezan a preguntar ya diferencia entre género y genitales, ¿de acuerdo? Daros cuenta que los niños son muy observadores y ellos van por el ensayo y error y sobre todo por lo que ven. Por lo tanto, ellos ya empiezan a ver o en sus papás, o en sus mamás, o en sus propios amigos, ¿vale? Esa diferencia, ¿no? O sea, yo me siento y si corresponde o no mis genitales. Embarazos y nacimientos de un bebé, ¿vale? Esto, a esas edades tienen siempre esa duda de el embarazo, de dónde vienen los niños. Es algo normal y por lo tanto no tiene mucha importancia, ¿vale? Hay que explicarlo simplemente con naturalidad. Exploran los genitales y podrían sentir placer. Es decir, desde bien pequeñitos, ya lo hemos comentado, si fijaros, si pasan en el vientre de la mamá, cuando nacen, tocan sus genitales y simplemente sienten cosquillitas. Esto no relaciona que sea como algo masturbatorio, ¿de acuerdo? Simplemente es algo que les provoca bienestar o placer. Mostrar los genitales a sus iguales, ¿de acuerdo? Sobre todo en infantil, cuando van al baño, que bueno, pues no hay diferencia de los baños de chico y de chica, pues los niños pues bueno, pues se pasean con el pantaloncito bajado cuando hacen pipí y entonces bueno, ven sus genitales y ya tienen curiosidad. Tienen también aparte de los genitales de otros niños también de los adultos. Y claro, pues vienen esas preguntas, ¿no? De por qué mi papá
o porque mi mamá, sobre todo los niños, son muy, son muy curiosos o enseguida están, porque mi papá tiene este tamaño, esta forma, etcétera, etcétera, ¿vale? Bien, son curiosidades que entran dentro de su edad y bueno, es muy fácil poder responderle o nos tiene que resultar fácil responder sin ninguna vergüenza ni ningún pudor. Eso lo comentamos y yo sigo pues, reforzando esto, ¿no? El explicar las cosas sin vergüenza. En la edad entre 6 y 8 años, pues bueno, tienen interés por la menstruación y el embarazo, el significado y ese desarrollo físico, las relaciones y las conductas sexuales. Cada vez vivimos una sociedad que cada vez hay más curiosidad por, por las relaciones sexuales y ya no tanto la curiosidad, sino dónde van a buscar ellos esa información. Esa es la atención o la lucecita que se nos tiene que encender como cuidado, ¿no? Si yo no te doy la información, alguien se encargará de darla. Si no es otros amigos, si no lo buscan por internet, tienen mucha facilidad para entrar en determinadas páginas que no son adecuadas y que de hecho está sucediendo, ¿de acuerdo? Por eso las relaciones sexuales están empezando cada vez más a tempranas edades, a edades tempranas, perdón, a los 12 años, pero bueno, pues teniendo como modelo pues lo que ven. Y entonces hay otras conductas que no son adecuadas para esa edad. Bien, existe una clara conciencia de los roles de género, se mantienen los juegos sexuales con amigos y amigas. Uh, bueno, siempre que no haya coacción, podemos darlo como normalizado. Siempre que no haya coacción, que sea algo que sucede entre dos personas y bueno, dentro de algo que es un juego y que, como he dicho, no se identifica con algo que ellos hayan visto y quieran reproducirlo, ¿vale? Hay que ver si esa conducta que están realizando es porque han visto en otro sitio y sucede de manera habitual. Conductas de masturbación, ¿vale? A estas edades, pues se normaliza, no es normal que los niños y las niñas pues empiecen a experimentar esas sensaciones y a tocar y ver que sienten placer. No pasa nada, hay que normalizarlo, lo que sí que es cierto que hay que explicar, y creo que en el curso anterior que hicisteis, de hecho creo que yo lo expliqué, había que explicar o por lo menos derivar la atención de alguna manera, nunca regañando, nunca ni pegándole manotazos en las manos como si fuera algo malo, porque entonces estamos dando a entender que el tocarse es malo. Simplemente hay que explicar en el caso de que fuera necesario en qué sitios hay que hacerlo, lo que es privado, lo que es público, y en otras ocasiones pues habrá que derivar la atención para que deje de realizar esa conducta, pero lo que no podemos es pues decir que es malo, ¿de acuerdo? O sea que la conducta de masturbación, de tocamientos, entra dentro de esas conductas que son adecuadas a su edad. De 9 a 12 años, bueno, ahí estamos entrando ya en esa edad un poquito más, ¿no? De esa preadolescencia, de ese despertar ya, decirlo de alguna manera, más sexual. Y existe ya ese pudor por el cuerpo. Por lo tanto, esas conductas masturbatorias que tenían con 6 o 7 años y que realizaban en cualquier momento, en cualquier sitio, ya no sucede, ¿de acuerdo? Ya tienen más pudor por su cuerpo y saben diferenciar lo que es lo privado de lo público. Ahora, cuando no es así y cuando se repite de manera constante o se alarga en el tiempo, es cuando hay que identificar a ver qué está pasando ahí, ¿de acuerdo? Surge también duda respecto a los cambios corporales y busca respuesta entre sus iguales. Bien, pues esto es lo mismo de lo mismo. Si yo esto ya lo he explicado 2 o 3 años atrás, pues seguramente no buscará las respuestas a sus iguales y
y el conocimiento que tenga será mucho más veraz y adecuado que lo que puedan pues explicarles sus iguales, si es que se les explica y no lo miran en otro o no le llega la información por otro lado. Interés por las relaciones románticas, pues están en ese periodo, ¿no? En la pubertad, en el tonteo con sus iguales y bueno, pues entra dentro también de lo que sería su desarrollo. Las actividades sexuales ya no son juegos, ¿de acuerdo? Ya le dan una intención y siempre y cuando veremos que no sea adecuación. La masturbación se vuelve más frecuente y se acompaña con fantasías. Ya son acompañadas con fantasías y con imágenes, ¿de acuerdo? Por lo tanto, muchas veces cuando he hecho algún taller para padres, hay padres que me han dicho, ¿y si pillo a mi hijo viendo? Bueno, pues si te pillas a tu hijo viendo alguna película, porque además Internet es una ventana abierta a toda información buena o mala, pues simplemente explicar después. Bien, pues eso, explicar, pues simplemente que no está mal y para que es explicar que las películas que ven como forma, no es un modelo, sí o no, es una forma para, bueno, como herramienta, ¿no? Pero no es un modelo y por lo tanto hay que saber diferenciar, ¿de acuerdo? Es una etapa en la que está bien ya empezar a explicar estas cosas porque su acceso a Internet, ya esas páginas que la información no es adecuada y lo que ven no es un modelo, pues hay que explicarlo porque después evitaremos pues esos problemas de disfunciones, de cómo vemos la sexualidad, de cómo vemos las relaciones sexuales, de esos, no, esa sumisión, la mujer, el hombre como, etcétera, etcétera, ¿vale? Esto es educar en sexualidad, no estamos hablando de cosas raras, simplemente de dar esa información correcta y educar simplemente en lo adecuado y no lo adecuado y lo que corresponde a cada edad, ¿de acuerdo? Bien, proseguimos. Por lo tanto, tenemos que mirar con ojos, no debemos, perdón, mirar con ojos de adultos aquellas conductas de los niños o niñas, aquellas conductas que son normales, porque ya estamos viendo cuál entra dentro de su nivel madurativo y corresponden a esa edad. Ahora, hay conductas, por ejemplo, que si se alargan en el tiempo o son de manera repetitiva, sí que tenemos que poner ya atención. Y vamos a ver ahora, a continuación, cuáles son aquellas conductas que no podemos de alguna manera ver como adecuadas. Mirar, vamos a ver una pequeña clasificación de aquellas conductas adecuadas, que son las que hemos visto ahora y corresponden a su nivel madurativo y a su etapa del desarrollo. Ahora, ¿cuáles son las adecuadas, inadecuadas o problemáticas? Pues bien, son aquellas que no corresponden a su edad ni su nivel madurativo y por lo tanto tienen unas consecuencias negativas, porque no solamente implican a ellos, sino implican a otras personas. Y después están las abusivas. Y las abusivas son aquellas que no tienen consentimiento y son ilegales, ¿de acuerdo? Pueden suceder entre sus iguales o entre no iguales. Bien, entonces estas conductas, tanto las inadecuadas como las abusivas, lo desarrollaremos en la siguiente sesión, ¿vale? Porque ya empezaremos a entrar un poquito en materia sobre tema de maltrato, de abuso, etcétera, ¿de acuerdo? Bien, aquellas conductas que no son adecuadas. Mirar, la no adecuada de 2 a 7 años podemos hablar de que tienen conocimiento de actos sexuales, ¿de acuerdo? Una cosa es que hagan alguna referencia porque lo ven en los papás, se besan, se ven cómo se tocan, pero determinadas actitudes sexuales o no
que no corresponden a esa edad, pues no se pueden dar como normales. Cuando utilizan un lenguaje específico y explícito también para referirse a las conductas sexuales o a lo que es la sexualidad. Participar en contacto sexual parecido a los adultos con otros niños. Mira, hemos hablado de esos juegos, ¿no? Esos juegos entre niños. Bien, eh, cuando hablamos de juegos es porque ellos ven en sus papás o en alguna película, ven esos comportamientos, ¿no? Esas conductas de besarse, de abrazarse, en fin, de tener relaciones. Vale, bien. Eso es una cosa y otra, escenificar de alguna manera toda esa conducta. Em, y sobre todo hay que tener cuidado que eso no se reproduzca, es decir, que suceda con otro niño o otra niña que no quiere, ¿de acuerdo? Hay que prestar a esa atención, que no se sientan coaccionados eh, el niño o la niña que está, con el que está manteniendo estos juegos que ya no son tan juegos. Comportamientos sexuales en lugar público o a través de teléfono o tecnología. ¿De acuerdo? Lo vuelvo a repetir. Las nuevas tecnologías es un portal, o Internet es un portal, es una ventana abierta, tanto a lo bueno como a lo malo. Entonces, bueno, pues hay que tener cuidado dónde acceden los niños, porque sí que es cierto que al acceder a determinada información, bueno, pues esa información, las que le llegan no incorrectas, no adecuadas, pueden provocar o puede haber otras consecuencias. No quiero adelantarme a lo que vamos a ver en la siguiente sesión, pero bueno, simplemente estoy de alguna manera clasificando aquellas conductas que no son las más adecuadas y en las siguientes sesiones pues ya lo iremos viendo. Seguimos. De 9 a 12 años, pues frecuentes conductas sexuales similares a las de los adultos, es decir, algo que se reproduce de manera frecuente. Hace poco en un taller, antes de todo esto, cuando la formación era presencial, pues en un curso, una formación que dimos también para profesores de primaria e infantil, un profesor me comentaba pues una conducta que había realizado uno de sus alumnos y a nivel, bueno, pues escenificando pues las conductas sexuales de los adultos, en fin. Y el profesor pues se quedó, me dijo, me quedé bloqueado, realmente no, me reí un poco, no supe cómo reaccionar y bueno, bien, cuando vemos algo así, no podemos reforzar con una sonrisa o reírnos o no podemos reforzar esa conducta porque no sabemos si es por algo que ha sucedido o que ha visto, pero sí que es cierto que a lo mejor lo que tenemos que hacer tampoco es cuestión de reñir, pero a lo mejor lo que tenemos que hacer en ese momento es un poco informarnos con un poco de sutileza y saber esto dónde lo ha visto, si es algo que normalmente el niño ve con frecuencia y estar un poco atento porque hay conductas que se repiten o que el niño ve y bueno, pues no son adecuadas y que se reproduzcan de manera constante. Entonces, bueno, no es cuestión de castigar, no es cuestión de reñir, pero sí un poco de explicar y nosotros hacer un papel bueno, de dónde ha visto esto que lo ha reproducido después, ¿vale? Otra conducta sexual con componentes de abuso y agresión, ¿vale? Cuidado con esto. Le vuelvo a repetir, Internet, Internet, Internet. Tiene mucha facilidad. Las películas que se ven en Internet, cuando hablamos de pornografía, muchas veces las conductas son, bueno, pues dispar, ¿no? Es decir, hay la mujer como de sumisión, el hombre es el que, o porque a lo mejor también han podido ver en su entorno algún episodio de violencia o de agresión, ¿de acuerdo? Hay que, pues en ese caso, hay que recabar un poquito de información de manera sutil, a ver el niño
porque hace estas conductas. Comportamientos sexuales en lugares públicos o que sean exhibicionismo o tocamientos, ¿vale? De 9 a 12 años, ellos ya se ven diferenciar qué es lo que está bien y lo que está mal, qué es lo que se hace en público y en privado. Por lo tanto, si se repite esta conducta, es una conducta que se hace, pues también tenemos que ponernos un poquito en alerta. Y esa masturbación compulsiva, ¿de acuerdo? Por un lado, puede dañarse sus genitales y por otro lado, pues tenemos que ver por qué ha llegado a esa conducta que llega a ser casi obsesiva, ¿de acuerdo? Y cuando hablamos de conductas muy problemáticas, estamos hablando de pues, penetración oral, vaginal o anal a muñecos, animales o niños o niñas, dependiendo, ¿vale? Am, Mira, recuerdo una formación que hice, también un taller para padres, y recuerdo que una madre me comentó un caso que había escuchado de dos preadolescentes de 12 años ya teniendo relaciones sexuales, pero anales, ¿de acuerdo? Es decir, cuidado porque estos son modelos que ellos adquieren que no entienden, que piensan que es algo normal a su edad y hay que tener cuidado. Entonces, bueno, la prevención y prevenir es explicar, ¿de acuerdo? Y no explicarlo ya cuando tienen 12 ni cuando tienen 10 ni cuando tienen 14 ni 15 no. Explicarlo es poco a poco y de manera correcta y que lo entienda. Forzar el tocamiento de genitales, ¿de acuerdo? Y cualquier daño genital que no pueda explicar. Cuando hablamos de esto es cuando hablamos que hay veces que hay niños o niñas que sienten dolor en sus genitales o tienen heridas, ¿de acuerdo? Pues vale, hay que ver qué pasa también ahí. Nosotros lo único que podemos hacer es derivar eh, pues a un psicólogo, a una psicóloga, a un pedagogo, a un médico, ¿de acuerdo? Informar o a los padres de lo que está pasando si o si los padres nos dicen alguna cosa, ¿vale? Bien. Mirad, os he puesto aquí simplemente para una, bueno, Giglu explica o habla, ¿no? de que los abusos sexuales en la infancia implica consecuencias psicopatológicas a largo plazo, alteraciones tanto a nivel emocional y relacional, sentimientos de culpa y de vergüenza y dificultad en interpretar las claves interpersonales y mantener vínculos sanos. Por eso es importante realizar esas intervenciones preventivas porque ayudarán a que en un futuro pues no tenga estas consecuencias a nivel pues tanto físico como emocional a la hora de relacionarse con el resto de personas. Hay aquí importante, me parece, ese sentimiento de culpa y de vergüenza. No me quiero adelantar, pero bueno, creo que lo tengáis en cuenta, ¿no? Cuando esto sucede en niños pequeños, no sabe lo que pasa, ¿no? Y en el adulto yo he tenido en consulta eh, adultos que con el tiempo su forma de vivir la sexualidad ha sido de manera negativa. Y es porque ha habido algún episodio de pequeños que al principio no reconocían, pero con el tiempo han ido reconociendo y lo han explicado, ¿no? Que han sido, pues, han sentido abuso y se han sentido ellos culpables. Con niños sentirse culpables, ahora de adultos, seguir sintiéndose culpable y decir si eso lo había provocado. Fijaros a nivel emocional y psicológico cómo puede afectar, ¿de acuerdo? Bien, profundizaremos un poquito más, simplemente he querido dejaros esto como referencia. ¿Qué debemos enseñar y cuándo? Bueno, ya sé que soy muy pesada y lo de cuándo creo que ya lo he repetido 20.000 veces, pero os he puesto aquí
bueno, pues es desplegado una serie de acciones y en principio de 3 a 6 años había que diferenciar entre niño y niña, hablar de transgénero, ¿de acuerdo? Nombres de los genitales, las partes del cuerpo, la importancia de los genitales, a ver, la importancia en cuanto tan importantes son los genitales como cualquier parte de su cuerpo, no hacerlo como algo oculto, pero sí identificar qué partes de tu cuerpo son las que se pueden tocar y no, ¿de acuerdo? Que es diferente, es decir, mis genitales no es diferente a a ninguna parte de mi cuerpo, no tengo que sentir vergüenza por eso, pero es parte de mi cuerpo. Esas personas externas que quieren tocarlo son los que no deben hacerlo. Son diferentes explicaciones. Reglas sobre mantener partes íntimas, cómo vienen los niños, ¿de acuerdo? Aquellas partes que se deben tocar en privado o en público, sensaciones placenteras, hablar de esas sensaciones que no son malas y forman parte pues de nuestra sexualidad. Consentimiento, tocamientos a otros niños, ¿de acuerdo? Hemos hablado de, bueno, esos juegos entre niños, esos juegos sexuales, pero siempre que haya consentimiento, que se quede en un juego. Como se decía antiguamente, o se sigue diciendo, jugar a los médicos. Bueno, se queda ahí. Ahora, si vemos alguna conducta que puede ser de agresión o de no consentimiento, hay que tener cuidado. Dar respuesta a la pregunta sobre el cuerpo y sus funciones, explicar sobre el embarazo, otras formas de tener niños, como la adopción, ¿de acuerdo? Entonces, aquí estamos hablando de sexualidad. No estamos hablando de sexo, estamos hablando de sexualidad. Eso es educar en sexualidad. En esta edad es el interés que tienen. Vamos a ver un vídeo con referencia a esto y después, no sé si queréis comentarlo, subirlo al foro, pues ya que no podemos hacerlo de manera presencial, pues lo podemos ver después. A ver, un momentín. Tres super reglas. Tú puedes ser tu propio superhéroe. Lo que es mío es mío. Lo que es tuyo es tuyo. Mis partes íntimas son el trasero y pene. Mis partes íntimas son vagina, busto y el trasero. Estas son mis partes íntimas y nadie las puede tocar. Ni yo debo tocar las partes íntimas de nadie. Mi boca tampoco se toca. No guardes secretos malos. Si te tocan y te piden guardar el secreto, no lo hagas, aun cuando te amenacen. Nunca guardes secretos malos. Cuéntale a alguien en quien confíes. Debo buscar y contar con adultos en quien confiar. Que me escuchen, que me crean, que me hagan sentir feliz y que no me hagan daño. Si alguien me toca mis partes íntimas o me pide que le toque las suyas, nunca debo quedarme callado. Aprende a cuidar tu cuerpo y sé tu propio superhéroe. Ahora que lo ves, di no más. Bien, pues eso es un vídeo que tiene subido a YouTube UNICEF. Y bueno, pues si queréis después podéis comentarlo, pues ha parecido que se hagan esta clase de vídeos y que bueno, sirven para reforzar, ¿no? Y para explicar a los niños, pues bueno, de manera preventiva estas cosas, ¿de acuerdo? Hay algún vídeo que si puedo subiré también y bueno, que me gustaría que comentaras porque o que comentáramos porque me parece interesante algunas apreciaciones, pero bueno, lo veremos más adelante. Bien, vamos a ver lo que hay que seguir trabajando de 7 a 12 años, esos cambios físicos y emocionales, ¿de acuerdo? Riesgos asociados a la actividad sexual, pues embarazos no deseados, infección de transmisión,
¿vale? Aquí ya podemos hablar de, como manera de preventiva, los métodos anticonceptivos. Yo sé que a lo mejor con 7 o 12 años os puede resultar un poco, pero con 12 años yo he dado charlas ya a los institutos, de acuerdo, sobre métodos anticonceptivos, el tema de infecciones de transmisión. A partir de 11 12 años perfectamente se puede explicar todo esto. No creo que es lo fundamental, creo que hay que trabajar otras cosas antes de explicar esto, pero bueno, está bien. La masturbación como opción de relación sexual con uno mismo en pareja. Fijar, esto lo veo súper importante. De hecho, ya en alguna charla intento quitar importancia a lo que son las relaciones coitales. Porque darle importancia o como la única manera de sentir ese super placer, esa relación top, no ayuda. Porque hay muchas disfunciones sexuales a nivel, sobre todo en hombres, por esa dar la talla, por esa, ¿sabes? El coito es lo importante, si no se hace, pues algo va mal. Entonces, creo que es importante hablar de que la masturbación es una opción a las relaciones sexuales y que se puede disfrutar también y sentir placer. Esto con 12 años perfectamente ya podemos hablar de ello. Y de las relaciones sexuales como modelo adecuado. Entonces, daros cuenta que, vuelvo a repetir, que Internet es una ventana en la que tienen toda clase de información y han empezado a ver películas para adultos o películas pornográficas y esos modelos no son los que corresponden tampoco a relaciones sexuales. Es decir, y deben entender como adultos, podemos entender determinadas conductas, pero ellos están en ese punto de experimentar, de coger información. Y esa información que recogen es la que no es adecuada. Y debemos explicarle para que ellos sepan, de alguna manera, valorar qué es lo bueno, lo adecuado y lo que no. ¿De acuerdo? Bien. Por lo tanto, creo que es importante trabajar el significado de la sexualidad, hablar de asertividad, de los roles de género, de genitales, el respeto por el cuerpo, la igualdad de género, entre otras cosas. Sería interesante empezar a trabajar estas cosas que entra dentro de lo que son la educación sexual. También explicar, os he dejado aquí un recuadro para que lo podáis leer también. Y bueno, pues que podáis trabajar, se puedan trabajar con ellos también estas cosas, el cómo decir no, ¿no? Ser una persona asertiva, el cuerpo, tu cuerpo es tuyo, te pertenece y eso quiere decir que hay personas que no pueden entrar en tu intimidad, ¿de acuerdo? Creo que es importante hablar desde prevención, pero no transmitiendo miedo, no transmitiendo algo negativo, ¿vale? Solo como manera informativa, de manera informativa, para que ellos lo entiendan. No podemos tampoco explicar las cosas desde el miedo, ¿de acuerdo? Porque entonces estamos dando una información que ellos, bueno, pues pueden asimilarla diferente como a lo mejor nosotros queremos expresarla. Y bueno, creo que en esta parte podemos dejarla aquí. Ya la siguiente vamos a entrar, por decirlo de alguna manera, ya en materia, hablando, pues, bueno, lo que es los abusos sexuales, hablaremos del maltrato, en fin, un poquito, ya nos extenderemos un poquito más en esos términos, ¿de acuerdo? Cualquier pregunta, cualquier duda, tenéis, ahí os dejo mi email por si queréis hacer alguna pregunta o necesitéis, no sé, alguna aclaración, pues podéis escribirme o por la plataforma que se ha habilitado. Y nada, muchas gracias, hasta luego.